Tenía 45 años y aún vivía en la casa de mis padres. Nunca me casé, nunca tuve un hombre en mi cama. Pero esa noche de otoño, cuando salí al jardín en bata a dar de comer al perro, lo vi. Julián, mi vecino, 70 años, la misma edad que mi padre. No hablamos, no hizo falta. Entré en el establo, el lugar donde siempre buscaba refugio, y lo esperé. Cuando abrió la puerta y me encontró allí, bajo la sombra de mi caballo, entendí que todo lo que había callado durante una vida entera estaba a punto de arder. Me llamo Elena Martín, tengo 45 años y sigo viviendo con mis padres en una aldea pequeña de la Sierra de Madrid, casi tocando con Toledo. Nunca me casé, nunca tuve hijos, y hasta hace poco, nunca había conocido realmente lo que era la intimidad con un hombre. Mi infancia fue tranquila, marcada por el campo, los animales y la rutina. Mis padres, gente sencilla y trabajadora, siempre creyeron que mi vida sería igual que la de cualquier muchacha del pueblo, escuela, un novio, una boda, y después hijos. Pero los años pasaron y nunca llegó el momento. Quizá porque me refugié demasiado en la granja, quizá porque nadie logró despertarme de verdad. Mi única pasión constante fue mi caballo, Bruma, un animal noble y fuerte que me acompañaba desde mis 20 años. Pasaba horas en el establo, peinándolo, dándole de comer, hablándole como si pudiera entenderme. Era mi confidente, mi refugio, mi excusa para no salir demasiado al mundo. Y luego estaba él, Julián Ortega, mi vecino. Hoy tiene 70 años, la misma edad que mi padre, pero en mi memoria está desde siempre. Cuando yo era niña, lo miraba con una mezcla de respeto y fascinación. Era distinto a los demás hombres del pueblo, serio, trabajador, con esa forma de mirar que te atravesaba sin necesidad de hablar. Me saludaba siempre con un gesto seco, pero sus ojos tenían una luz que yo nunca olvidé. De adolescente, cuando lo veía trabajar en su finca, reparando cercas o cuidando sus animales, sentía algo extraño que entonces no supe nombrar. Era demasiado mayor, demasiado prohibido, demasiado imposible. Y sin embargo, crecí con esa sensación de que, de algún modo, estaba marcado en mi destino. Yo me hice mujer, pero nunca dejé de sentir esa atracción secreta. Lo guardé en silencio durante años, sin confesarlo ni siquiera a mis amigas. Era mi secreto, una obsesión silenciosa que convivía con mi vida corriente, las labores de la granja, las compras en el pueblo, las tardes cuidando de mis padres. Y fue así, en este silencio de años, como llegamos al otoño en el que todo cambió. Mis días comenzaban siempre de la misma manera, el sonido del gallo al amanecer, el olor del pan tostado que mi madre preparaba en la cocina, y la tos de mi padre que, a sus 70 años, empezaba cada jornada con un cigarrillo antes de salir al corral. Yo me levantaba, me ponía el mismo abrigo viejo para no sentir el frío de la mañana y bajaba a dar de comer a los animales. Podría decir que aquella rutina era aburrida, pero lo cierto es que me había acostumbrado tanto que ya no me pesaba. Era mi vida, mi mundo. Mi madre siempre repetía que debía estar agradecida, tenía un techo, un plato de comida caliente y un caballo al que cuidar. Y era verdad. Pero en mis adentros sentía un hueco que no lograba llenar. Un hueco que, cada año, parecía crecer más. Cuando cumplí los 40, empecé a notar la mirada de la gente en el pueblo. Comentarios que parecían inofensivos, pero que a mí me atravesaban. ¿Todavía en casa de tus padres, Elena? Se te pasará el arroz. Con lo guapa que eres, y siempre sola. Yo sonreía con educación, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. No sabían cuánto me dolía esa soledad. No sabían que, por las noches, me quedaba mirando el techo pensando en cómo sería sentir el cuerpo de un hombre por primera vez. No sabían que había días en los que me abrazaba yo misma para imaginar que alguien más me rodeaba. Y entonces estaba él. Julián. Su casa quedaba apenas a unos metros de la nuestra, separada por un campo de olivos y una valla de piedra. Desde niña lo había observado en silencio, y a esas alturas de mi vida,
seguía haciéndolo. Cuando iba al pozo a sacar agua, lo veía cruzar con su perro. Cuando salía al establo a cepillar a Bruma, escuchaba sus pasos firmes en el camino de tierra. Su presencia era constante, aunque nuestras palabras eran pocas. A veces nos cruzábamos en el mercado del pueblo. Él compraba vino y pan, yo frutas y verduras. Me saludaba con un «buenos días», ronco, breve, pero sus ojos se detenían en los míos un segundo más de lo necesario. Ese segundo me bastaba para sentir cómo mi corazón se agitaba, como si tuviera 15 años otra vez. Yo sabía que era un hombre mayor, de la edad de mi padre, que había enviudado hacía ya casi 10 años. Su mujer había muerto de una enfermedad larga, y desde entonces él vivía solo. Muchos lo consideraban un hombre duro, poco sociable, pero yo veía algo más. En su silencio había una ternura oculta, un cansancio, un fuego que tal vez nadie más había sabido leer. Con el tiempo, empecé a buscarlo sin darme cuenta. Me detenía más de la cuenta en el corral, esperando verlo pasar. Salía a dar de comer al caballo justo cuando intuía que él regresaba de sus campos. Me sorprendía pensando en cómo serían sus manos en mi piel, aunque jamás me lo hubiera permitido reconocer en voz alta. Mis padres, ajenos a todo, vivían enfrascados en sus propias rutinas. Mi madre con sus labores de casa, mi padre con los animales y sus eternas discusiones sobre política con los vecinos. Ellos me seguían tratando como si fuera una muchacha, sin imaginar el torbellino que llevaba dentro. Y yo, obediente, seguía siendo la hija que se quedó. Pero había noches en las que mi cuerpo me traicionaba. Después de acostar a mis padres, me quedaba en la cocina con una vela encendida y pensaba en Julián. Pensaba en sus ojos, en sus brazos fuertes, en cómo se inclinaba sobre los sacos de grano. Sentía un calor que me asustaba, porque jamás lo había vivido antes. A mis 45 años, me descubrí deseando de manera desesperada, como si el tiempo perdido quisiera cobrarlo de golpe. Recuerdo especialmente un atardecer. Estaba en el establo, cepillando a Bruma. Julián apareció en la valla, con su perro, y me saludó. Me sonrió, y esa sonrisa, tan rara en él, me dejó sin aire. Cuando se marchó, me quedé abrazada al cuello del caballo, temblando. Fue entonces cuando supe que aquello que sentía desde niña ya no era un simple recuerdo infantil. Era deseo, era atracción, era hambre. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, algo en mí me decía que estaba destinado a suceder. Lo que no imaginaba era que el destino elegiría una noche fría de otoño, bajo el techo del establo, para desatar lo que llevaba más de 40 años esperando. El otoño había llegado cargado de humedad. El aire olía a tierra mojada, y las hojas de los nogales crujían bajo cada paso como si escondieran secretos. Aquella noche, el viento golpeaba las contraventanas con una fuerza extraña, presagio de tormenta. Cenamos temprano, como siempre. Mi padre se quejó de los precios del mercado, mi madre habló de las gallinas que habían dejado de poner huevos, y yo asentí sin decir nada. Me sentía ausente, inquieta, como si algo invisible me empujara desde dentro. Cuando dieron las 10, mis padres ya dormían, cada uno con su respiración pesada llenando la casa. Yo me levanté en silencio, con una excusa que nadie iba a escuchar, dar de comer al perro. Tomé un abrigo ligero, pero no me puse nada más. Ni siquiera ropa interior. No sé por qué lo hice, quizás porque en mi interior sabía que aquella noche no sería como las demás. El perro ladró en cuanto abrí la puerta del jardín. Le puse el cuenco, acaricié su cabeza, pero mi mirada estaba fija en otro punto, el establo. Bruma, mi caballo, relinchaba inquieto, nervioso por el viento y los primeros truenos lejanos. Caminé hacia allí con paso firme, aunque el corazón me golpeaba en el pecho. El establo era mi refugio. El olor a heno, el calor animal, el sonido de los cascos contra la madera, todo me envolvía. Entré, cerré la puerta y me quedé un momento apoyada en la pared. El frío me recorrió la piel desnuda bajo el abrigo. Era un frío distinto, excitante,
como si supiera que estaba a punto de quebrar todas las reglas. Y entonces lo vi. A través de la rendija de la puerta, una silueta. Reconocí su paso antes de que siquiera se acercara. Julián. El vecino, el hombre que había habitado mis pensamientos desde que era niña, caminaba en dirección al establo con la linterna en la mano. Por un instante me pregunté si debía salir, si debía fingir que todo era casualidad. Pero mis pies se negaron a moverse. Era como si algo más fuerte que yo me sujetara al suelo. Apagué la lámpara del establo y me quedé en la penumbra, respirando agitada. Julián empujó la puerta unos centímetros. La linterna iluminó mi rostro, y vi cómo sus ojos se abrían un poco más de lo normal. No dijo nada. Solo me sostuvo la mirada. Y en ese instante entendí que no hacían falta palabras. Abrí el abrigo lentamente. Lo dejé caer de mis hombros, y la luz de la linterna recorrió mi piel desnuda. El silencio fue absoluto, solo se escuchaba el relincho inquieto de bruma y el viento que azotaba las paredes. Julián apagó la linterna. Dejó que la oscuridad nos envolviera, y dio un paso dentro. Yo retrocedí unos centímetros hasta quedar junto al montón de heno donde tantas veces me había sentado a soñar despierta. No sé cómo ocurrió. Tal vez fueron los años de miradas contenidas, o esa soledad que ambos cargábamos en silencio. Pero en cuestión de segundos, lo tenía frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Mis manos temblaban, pero no retrocedí. Él levantó su brazo con lentitud y rozó mi mejilla con los dedos. Un gesto tan sencillo, pero que para mí significó el derrumbe de todos los muros levantados en 45 años. Cerré los ojos, dejándome llevar, y sentí como sus labios buscaban los míos con una suavidad que jamás hubiera esperado de un hombre tan duro. El beso fue torpe al principio, cargado de nervios, pero pronto se volvió urgente. Mis dedos se aferraron a su camisa, mientras mi cuerpo entero se encendía como si una chispa hubiera caído sobre la pólvora. El establo se llenó de un calor distinto al del caballo. Era el calor de dos cuerpos que, por fin, se encontraban después de toda una vida de esperarse. Esa noche, entre la lluvia golpeando el tejado y el viento aullando afuera, supe que nada volvería a ser igual. El viento soplaba con tal fuerza que parecía que las montañas quisieran tragarse el valle. Afuera, la lluvia caía como un telón, implacable, pero dentro del establo todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para mirarnos. Julián estaba frente a mí. Podía sentir la textura áspera de su camisa contra la suavidad de mi piel desnuda, el roce de su respiración acelerada, los latidos que golpeaban su pecho casi al mismo ritmo que los míos. Tenía 70 años, pero en ese instante no lo veía como un anciano. Lo veía como el hombre que siempre había estado ahí, fuerte, presente, y ahora, por primera vez, completamente mío. Me temblaban las piernas. No de miedo, sino de la fuerza contenida de todos los años que había pasado reprimiendo cada deseo, cada pensamiento. A mis 45 años, nunca había compartido mi cuerpo con un hombre. Siempre fui la hija obediente, la que vivía con sus padres, la que dedicaba su vida a los animales, al campo, a lo sencillo. Pero en mi interior ardía una llama que nunca había dejado de crecer. No lo he hecho nunca, le susurré apenas, mi voz quebrándose entre la confesión y la vergüenza. Lo vi detenerse un segundo, sorprendido, con los ojos brillando en la penumbra. Su mano, que acariciaba mi mejilla, bajó lentamente hasta mi cuello, como si buscara tranquilizarme. ¿Nunca?, preguntó, con un tono que no era de juicio, sino de ternura. Negué con la cabeza. Y entonces ocurrió algo que me desarmó. Él sonrió, con esa sonrisa triste y dulce a la vez, como si entendiera todo de mí en un solo instante. Entonces déjame ser yo, dijo en un murmullo que se perdió entre el ruido de la tormenta. Me tomó de la mano y me guió hacia el montón de heno. El olor del establo, mezcla de paja húmeda, caballo y tierra, me envolvió, y por primera vez no lo asocié a la rutina, sino a lo sagrado, a un escenario donde estaba a punto de romperse la mayor frontera de mi vida. Me tumbé sobre el heno, sintiendo la aspereza de la paja contra mi espalda desnuda. Julián se inclinó sobre mí con movimientos lentos,
como si temiera que me rompiera en 1000 pedazos. Su mano recorrió mis brazos, mis costados, con una delicadeza que nunca habría esperado de un hombre acostumbrado a trabajar con sus manos en la tierra y el ganado. Me besó otra vez, más profundo, más consciente. Y yo, con los ojos cerrados, sentí como cada roce me encendía de una manera que no sabía que era posible. El miedo de ser descubierta, de que mis padres se levantaran, de que todo el pueblo nos señalara, desapareció por completo. En ese establo oscuro y húmedo, solo existíamos él y yo. Mis dedos, inseguros, comenzaron a recorrerlo también. Su piel olía a sudor limpio, a leña, a ese aire de montaña que siempre lo rodeaba. Y entonces comprendí que no quería detenerme, que aquel momento era mío, que después de tanto esperar, no iba a dejarlo escapar. El sonido de la tormenta afuera se mezclaba con los pequeños suspiros que se escapaban de mi boca. Supe que el secreto de mis 45 años había quedado roto. Que ya no era la mujer virgen que todos creían conocer, la hija sumisa que nunca había probado la pasión. Esa noche, en el establo, con Julián, me convertí en otra. Cuando todo terminó, quedamos tumbados en silencio, escuchando la respiración del caballo y el repiqueteo de la lluvia en el tejado. Yo apoyé la cabeza en su pecho y sentí como el mundo, por primera vez, tenía sentido. No era amor adolescente, no era un juego, era la certeza de haber encontrado, al fin, el inicio de mi vida. Cuando volví a casa esa noche, todavía sentía el cuerpo encendido, como si cada parte de mí guardara la huella de Julián. El corazón me latía con fuerza, no solo por lo que habíamos hecho, sino por el miedo a que alguien lo descubriera. Crucé el patio con pasos silenciosos, temblando cada vez que un trueno iluminaba el cielo. Empujé la puerta de la cocina y allí estaban mis padres, dormidos en las viejas butacas junto a la chimenea, la leña reducida ya a brasas. El reloj marcaba la medianoche. Me quedé quieta un instante, con la respiración contenida, temiendo que pudieran oler en mi piel el establo, la paja, o algo más. Subí las escaleras descalza, con el corazón martillando en los oídos, y al cerrar la puerta de mi cuarto me derrumbé sobre la cama. El silencio me envolvió. Pero dentro de mí no había silencio, había un torbellino. Cada roce, cada beso, cada mirada de Julián seguía vivo en mi piel. Cerré los ojos y, aunque traté de dormirme, el recuerdo volvió una y otra vez, como un fuego que no podía apagar. Al amanecer, la rutina de siempre intentó imponerse. Mi madre me llamó desde la cocina para preparar el desayuno, mi padre salió temprano a dar de comer a los animales. Yo me levanté como una sonámbula, con el cuerpo cansado pero el alma en una extraña euforia. ¿Dormiste bien?, preguntó mi madre, mirándome con esos ojos que todo lo leen. Sí, respondí con una voz demasiado rápida, casi temblorosa. Evité su mirada mientras me servía un café. Cada gesto me parecía sospechoso, como si mis padres pudieran adivinar lo que había hecho solo con observarme. Pero lo más inquietante fue cuando, al mirar por la ventana, lo vi a él, Julián, cruzando el camino con paso lento, como si no tuviera prisa. Llevaba un saco al hombro, seguramente para el caballo, pero yo supe que no era solo eso. Mi corazón se detuvo. No dijo nada, solo me saludó con un leve gesto de cabeza. Un gesto tan discreto que nadie habría sospechado nada. Pero para mí fue un terremoto. Recordé la noche anterior, el calor de sus manos, el susurro de su voz. Ese día lo evité. Me encerré en mis quehaceres, ayudé a mi madre en la huerta, lavé ropa, traté de ocupar las horas. Pero al caer la tarde, cuando el sol se hundía detrás de las montañas y todo el pueblo parecía apagarse, sentí la tentación arder en mí. Salí al patio con una excusa, llevar pan duro a las gallinas. Y entonces lo vi otra vez. Estaba de pie junto a la valla, como si llevara esperando un buen rato. Nuestras miradas se encontraron y todo se derrumbó, la culpa, el miedo, la lógica. Me acerqué despacio, sintiendo cómo me temblaban las manos. No debiste venir, susurré, aunque en realidad lo que quería decir era, gracias por estar aquí. Él no respondió. Solo extendió la mano hacia mí, y yo, sin pensarlo, la tomé.
Fue un contacto breve, oculto entre las sombras, pero suficiente para encender de nuevo la chispa. Aquella noche no nos vimos más, pero ya no había vuelta atrás. El establo se había convertido en un secreto compartido, en un lugar cargado de un poder que me atraía como un imán. Sabía que volvería a entrar allí, y que él volvería a buscarme. Me acosté tarde, incapaz de dormir. Mi madre roncaba en la habitación de al lado, mi padre toseía de vez en cuando en su sueño, y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, solo podía pensar en Julián, en sus manos, en su aliento, en cómo había roto en una sola noche la vida que yo llevaba años reprimiendo. Por primera vez en mi vida, tenía un secreto. Y era un secreto tan grande, tan intenso, que sentía que mi cuerpo no podría contenerlo por mucho tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormenta interior. A los ojos de mis padres, yo seguía siendo la misma hija obediente que ayudaba en la casa y cuidaba de los animales. Pero por dentro, cada hora se me hacía insoportable. Tenía grabada en la piel la sensación de Julián, y aunque intentaba concentrarme en las rutinas, lo único que esperaba era encontrarme con su mirada. Una mañana fría de otoño, cuando el cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia, mi madre me pidió que bajara a por leña. Salí con la cesta de mimbre en la mano, cruzando el patio hasta el pequeño cobertizo. Y allí, entre las sombras, lo vi. Julián estaba apoyado en la pared, como si hubiera estado aguardando mi aparición. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que se oyera desde la casa. Él no dijo nada. Apenas me miró, y ese gesto bastó. Dejé la cesta en el suelo y me quedé quieta, esperando. ¿Has dormido?, me preguntó en voz baja. Lo intento, respondí, sin atreverme a sostenerle la mirada. Se acercó un paso, después otro. Yo retrocedí hasta quedar contra la pared del cobertizo. Sentí el frío de la piedra en la espalda, y el calor de su cuerpo frente a mí. Me rozó el brazo con la punta de los dedos, como si solo quisiera comprobar que estaba ahí. Fue un roce tan leve, pero en mi interior todo se encendió. Nos arriesgamos demasiado, susurré, aunque mis palabras no tenían fuerza. El riesgo es lo único que nos mantiene vivos, dijo él, tan cerca que pude sentir su aliento. Entonces ocurrió algo que nunca había imaginado, me tomó de la mano y la llevó hasta su pecho. Sentí sus latidos desbocados, como los míos. Era como si su corazón y el mío se hubieran puesto de acuerdo en aquel instante. El tiempo se detuvo. El silencio se rompía solo por el lejano ruido de las gallinas en el corral y el ladrido de un perro en la calle. Si alguien salía de casa y nos veía allí, juntos, todo terminaría. Pero no podía apartarme. Lo besé primero yo. Fue un beso torpe, apresurado, lleno de miedo y de hambre. Un beso que no debía existir y, sin embargo, parecía inevitable. Cuando nos separamos, tenía los labios temblorosos y los ojos llenos de un brillo que ni siquiera traté de ocultar. Esta locura nos va a destruir, le dije. O nos va a salvar, contestó él. Entonces escuchamos el crujido de una ventana. Mi madre se había asomado para airear la cocina. Nos separamos al instante. Yo cogí la cesta de mimbre y me agaché a recoger la leña con manos torpes, mientras él daba media vuelta y desaparecía por el camino, como si nada hubiera pasado. Regresé a la casa con la cara encendida, con miedo de que mi madre me hubiera visto. Pero ella solo me preguntó si había encontrado suficiente leña. Asentí en silencio y me refugié en mi habitación, con el corazón golpeándome el pecho. Esa tarde supe que ya no había vuelta atrás. No solo nos buscábamos en las sombras del establo, sino también en plena luz del día, a escasos metros de mis padres, arriesgándolo todo por una mirada, por un beso, por un instante. Me tumbé en la cama y comprendí que el deseo era más fuerte que el miedo. Y que Julián y yo estábamos caminando hacia un lugar del que ya no podríamos regresar. La tarde había caído con un silencio extraño. El viento agitaba las ramas secas y arrastraba hojas por el patio, golpeando las contraventanas como si quisiera anunciar que algo iba a suceder. Mis padres se acostaron temprano, cansados de la jornada, y yo fingí dormir en mi cuarto. Pero mi cuerpo estaba despierto, ardiendo en un deseo que me empujaba a salir.
A las 10 de la noche, cuando todo estaba en calma, abrí la puerta sin hacer ruido y caminé hacia el establo. Llevaba una manta en los hombros y nada más que mi camisón bajo ella. El olor a heno y a tierra húmeda me envolvió al entrar, un aroma familiar que esa noche se volvió cómplice de mi secreto. Lo vi en penumbra, de pie junto al caballo. Julián me esperaba, como si hubiera sabido que acudiría. Sus ojos brillaron en la oscuridad, y no hicieron falta palabras. Cerré la puerta tras de mí, el corazón golpeándome con fuerza. Él se acercó despacio, su figura recortada por la débil luz de la luna que se colaba entre las rendijas. Me quitó la manta de los hombros y dejó que cayera al suelo. Sentí el frío del aire contra mi piel, pero enseguida me rodeó con sus brazos, dándome un calor que ninguna manta podía ofrecer. No deberías estar aquí, susurró contra mi cuello, aunque su voz carecía de firmeza. Y tú tampoco, le respondí, antes de buscar su boca. El beso fue largo, desesperado, como si ambos supiéramos que cada instante podía ser descubierto. Sus manos exploraban con cuidado, con un respeto extraño, como si tuviera miedo de romperme. Yo temblaba, pero no de frío. Nos sentamos sobre la paja, muy juntos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, ocultando cualquier ruido que pudiéramos hacer. Lo sentía tan cerca, tan real, que por un instante olvidé todo, mi edad, la diferencia con la suya, la sombra del pecado. Solo existía ese momento. ¿Has estado alguna vez con alguien más? Me preguntó en un susurro. Negué con la cabeza, y él me miró con una mezcla de ternura y deseo. Yo tampoco debería, pero no puedo evitarlo. Me acarició el rostro, bajó hasta mi cuello, y cuando sus labios recorrieron mi piel, me descubrí dejándome llevar sin resistencia. Era como si aquel establo, testigo de tantas noches silenciosas, se hubiera transformado en un santuario para nuestra locura. Me recostó suavemente sobre la paja y sus labios recorrieron mi cuerpo con lentitud, como si quisiera memorizar cada rincón de mí. Cerré los ojos y lo dejé hacer, olvidando que solo una pared nos separaba de mis padres dormidos. Fue entonces, en medio de la entrega, cuando un pensamiento me atravesó con fuerza, ¿y si me quedo embarazada? El miedo se mezcló con el placer, creando una contradicción imposible. Quise apartarlo, decirle que parara, pero mis labios solo pudieron pronunciar su nombre. Cuando todo terminó, permanecimos tendidos uno al lado del otro, escuchando el resoplido del caballo y el silbido del viento en el tejado. Él me tomó la mano y la apretó con fuerza, como si en ese gesto quisiera prometerme algo que no se atrevía a decir. Si alguien nos descubre, empecé a murmurar. Nadie lo hará, me interrumpió, aunque en su mirada brillaba la misma duda que la mía. Esa noche regresé a la casa con el cuerpo tembloroso, envuelta otra vez en la manta. Me acosté en mi cama, incapaz de dormir, con una certeza que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Habíamos cruzado un límite del que ya no había regreso. Los días siguientes a aquella noche en el establo fueron distintos. Yo seguía con mis rutinas, ayudando a mi madre en la cocina, atendiendo a mi padre en el huerto, dando de comer a los animales, pero nada era igual. Era como si cada cosa que hacía estuviera teñida por el recuerdo de sus manos, de su voz, de aquel calor que había descubierto por primera vez. Cada vez que cruzaba el patio y miraba hacia el establo, un escalofrío me recorría. Y a veces, cuando iba a cepillar al caballo, recordaba el roce de Julián contra mí, su respiración entrecortada, el modo en que pronunció mi nombre. Todo el lugar parecía impregnado de nosotros. Pero no era solo deseo lo que me habitaba. Había algo más. Una inquietud. Un miedo que crecía en silencio dentro de mí. Cada vez que me tocaba el vientre, me preguntaba si en mi interior no estaría naciendo un secreto demasiado grande para esconderlo. Una mañana, mientras lavaba la ropa en el lavadero, el agua fría me entumecía las manos y los pensamientos me abrumaban. ¿Y si estoy embarazada? Era una idea que me perseguía incluso en sueños. No podía compartirla con nadie. Mis padres no lo entenderían. ¿Y Julián, qué haría él si lo supiera? Aquella tarde lo vi cruzar el camino con paso lento, llevando un saco de pienso para las gallinas. Yo estaba en la ventana, y nuestras miradas se encontraron.
Bastó ese instante para que entendiera que él también pensaba en mí todo el tiempo. Pero en sus ojos, junto al deseo, noté algo más, una sombra de preocupación. Esa noche, cuando mis padres ya dormían, salí al patio con la excusa de cerrar la puerta del corral. Lo encontré esperándome junto a la valla, como si hubiera sabido que iba a salir. Nos quedamos unos segundos en silencio, sin atrevernos a cruzar la línea invisible que nos separaba. No puedo dejar de pensar en ti, confesó en voz baja. Ni yo en ti, respondí, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía despertarlos a todos en la casa. Él extendió la mano, y yo la tomé. La calidez de sus dedos me recorrió entera. Por un instante quise decirle lo que me atormentaba, el miedo que me estaba devorando. Pero no pude. Tenía la garganta cerrada. Solo pude dejar que me abrazara, como si ese contacto pudiera borrar mis temores. Nos refugiamos otra vez en el establo. El caballo resopló al vernos entrar, y casi sentí que también él guardaba nuestro secreto. Julián me besó con la misma urgencia de siempre, pero yo estaba más distraída, con los pensamientos atormentando mi mente. ¿Qué te pasa?, me preguntó, acariciándome la mejilla. Nada, solo que estoy cansada. No quise decir más. Temía que, si pronunciaba en voz alta lo que pensaba, se volvería real. Cuando volví a la cama aquella noche, me quedé mirando el techo de madera, oyendo los ronquidos apagados de mi padre desde el cuarto de al lado. Y supe que algo estaba cambiando dentro de mí. No solo el miedo. También una certeza, aquella historia con Julián ya no era un capricho de dos miradas en la oscuridad. Era algo que podía marcar el resto de mi vida. Me llevé la mano al vientre. Una pregunta me atravesó como un rayo: ¿qué pasará si un día el silencio no es suficiente para ocultar lo que hemos hecho? Las semanas comenzaron a pesarme como si el tiempo hubiera cambiado de textura. Ya no era el mismo correr de días iguales en la casa familiar, ni el murmullo rutinario de mis padres en la mesa. Algo en mí se agitaba en silencio. La primera señal llegó una mañana cualquiera, mientras estaba en la cocina preparando el desayuno. Sentí un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos, esperando que pasara. Mi madre me miró desde el otro lado y comentó: ¿Estás bien? Estás muy pálida. Sí, solo, no he dormido bien, respondí rápido, ocultando mi temblor. No era la única. Mis pechos me dolían, y el apetito aparecía y desaparecía sin razón. Sabía lo que aquello podía significar, aunque trataba de engañarme. A mis 45 años, nunca había sentido algo así, y ahora temía que la consecuencia de aquel secreto con Julián me estuviera reclamando con fuerza. Aquella misma tarde, cuando salí a cepillar al caballo, lo encontré en el establo, esperándome como si supiera lo que me pasaba. Julián estaba sentado en un banco de madera, con la mirada fija en el suelo. Al verme, levantó la cabeza y me sonrió, pero sus ojos no mentían, también él cargaba con el peso del silencio. Te veo diferente, me dijo con voz baja, casi temerosa. No sé de qué hablas. Me acerqué a él, buscando esconder mis dudas bajo el calor de su cercanía. Pero en cuanto me tomó de la cintura y me atrajo hacia sí, el mundo volvió a arder. Era como si cada vez que me rozaba, mi miedo se transformara en deseo. Sus manos recorrieron mi espalda, y el establo entero se convirtió en nuestro refugio, otra vez. El caballo resopló, los perros ladraron a lo lejos, pero nada nos detuvo. Era como si, en aquellos instantes, no existiera nada más que sus labios sobre mi cuello, sus dedos enlazados con los míos, el murmullo de su respiración cerca de mi oído. Y sin embargo, incluso mientras me dejaba llevar, sentía dentro de mí esa pregunta que no me dejaba en paz: ¿y si ya llevo en mi vientre el fruto de todo esto? Cuando nos separamos, agotados, él me miró con un brillo extraño en los ojos. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, confesó. Yo lo miré, sorprendida. ¿Por qué lo dices? Porque cada vez que estoy contigo, quiero más. Ya no me basta con esperarte en las noches frías. Quiero caminar contigo de día, sin escondernos.
Quiero que seas mía. Mi corazón dio un salto. Sabía que lo decía en serio. Que lo que había empezado como un secreto robado en la oscuridad del establo estaba creciendo en algo más grande, más imposible de ocultar. Esa noche, al acostarme, me quedé despierta mucho tiempo, con la mano sobre mi vientre. El miedo y el deseo se habían mezclado en un torbellino del que ya no podía escapar. Y por primera vez me pregunté, ¿qué pasará si el pueblo se entera? ¿Y si mis padres descubren la verdad? El silencio ya no me protegía. Ahora empezaba a convertirse en un enemigo. El calendario colgado en la pared de la cocina se convirtió en mi enemigo silencioso. Cada vez que lo miraba, sentía que los números me acusaban. Tachaba los días como siempre, pero en el fondo sabía que algo estaba mal, el retraso era evidente. Nunca había sido del todo regular, pero esta vez la diferencia no podía explicarse. Cada mañana despertaba con la misma inquietud, repasando mentalmente las cuentas, intentando convencerme de que quizás era el estrés, el frío del otoño, cualquier cosa menos lo que en verdad temía. Una tarde, mientras recogía leña en el patio, Julián apareció. Venía con paso lento, el sombrero echado hacia adelante y las manos hundidas en los bolsillos. Me observó desde la verja, esperando que yo me acercara. Lo hice, con el corazón golpeándome el pecho. «Tenemos que hablar», me dijo, sin rodeos. Lo miré fijamente, intentando sostener su mirada. «¿De qué?» Él respiró hondo. «De lo que está pasando contigo. Te noto distinta. Tus ojos no saben mentir, y yo tampoco». Sentí que las piernas me temblaban. Por un momento quise negarlo todo, hacerle creer que solo era mi imaginación. Pero no pude. La verdad estaba demasiado cerca de mi piel. «Creo que estoy embarazada, Julián», susurré, apenas audible. Él abrió los ojos, sorprendido, y dio un paso hacia mí. No dijo nada al principio, como si las palabras no quisieran salir de su boca. Después, con un gesto brusco, me tomó de los hombros. «¿Estás segura?» «No, pero lo siento». «Lo sé aquí», dije, llevándome la mano al vientre. Hubo un silencio largo, tan pesado que parecía aplastarnos. El viento movía las ramas secas y los perros ladraban a lo lejos, pero lo único que existía era su mirada clavada en la mía. «Si es verdad», murmuró al fin, «eso lo cambia todo». «¿Todo?», pregunté, con un hilo de voz. «Sí. Porque ya no será solo un secreto entre tú y yo. Tarde o temprano alguien lo sabrá. Tus padres, el pueblo. Y yo», se detuvo, tragando saliva, «yo ya no podré conformarme con robarte momentos en el establo». Aquella confesión me estremeció. Porque en el fondo yo sentía lo mismo, el deseo se había transformado en algo más, en un lazo que nos unía de una manera peligrosa e irreversible. Esa noche nos vimos de nuevo en el establo. Yo estaba nerviosa, temblando entre la penumbra y el olor del heno. Julián entró y me abrazó con una fuerza distinta, más protectora que posesiva. No hablamos mucho, pero nuestros cuerpos sí lo hicieron. Cada roce, cada suspiro, estaba cargado de la certeza de que algo crecía dentro de mí, algo que pertenecía a los dos. Cuando me recosté en el heno, sentí su mano sobre mi vientre, suave, temblorosa. «Si es cierto, prometo no dejarte sola», me susurró. Y en ese momento, mientras el caballo resoplaba cerca, entendí que mi vida había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada mañana me levantaba con el mismo pensamiento, ¿y si de verdad estoy embarazada? Me miraba al espejo, buscando señales que quizás aún no existían, pero que yo sentía en lo más hondo de mi piel. El cuerpo parecía idéntico al de siempre, y sin embargo, algo en mi interior gritaba que había cambiado para siempre. Mis padres no sospechaban nada. Creían que mis desvelos eran por el frío del otoño, por las noches largas en el establo cuidando de los animales. Yo fingía cansancio, fiebre, cualquier excusa que me permitiera justificar mi rostro pálido y mis silencios repentinos. Una mañana, decidí bajar al pueblo bajo el pretexto de comprar harina.
El camino me pareció más largo que nunca. Cada paso era un recordatorio de lo que llevaba dentro, un secreto que nadie debía descubrir. Al entrar en la farmacia, las manos me temblaban. Saludé con una sonrisa forzada a la farmacéutica, una mujer de mirada afilada, que siempre había tenido fama de curiosa. Pedí unas pastillas para el dolor de cabeza, pero no me atreví a pedir lo que de verdad necesitaba, una prueba que confirmara mis sospechas. Salí de allí con un nudo en la garganta. ¿Y si me veía alguien? ¿Y si corrían las habladurías? En un pueblo como el nuestro, los secretos duraban menos que un soplo de viento. Esa noche, Julián vino al establo. Me encontró sentada en un rincón, abrazando mis rodillas, los ojos rojos de tanto pensar. No puedo más, le confesé, apenas lo vi. ¿Qué ha pasado? Necesito saberlo. Necesito estar segura. Él se arrodilló frente a mí, tomándome de las manos. Mañana iré contigo a la ciudad. Nadie tiene por qué enterarse. Aquella propuesta me asustó tanto como me alivió. No era solo el viaje lo que me daba miedo, sino lo que encontraría al final de él. Esa misma noche, me acosté con Julián de nuevo. No con la urgencia de los encuentros anteriores, sino con una ternura distinta, como si los dos supiéramos que quizás estábamos a punto de sellar un destino compartido. Su respiración en mi cuello, sus dedos entrelazados con los míos, todo estaba impregnado de un extraño consuelo, como si su cuerpo quisiera decirme que no importaba lo que pasara, no estaría sola. Al amanecer, mientras mis padres aún dormían, preparé un pañuelo con lo indispensable y salí hacia la carretera donde Julián me esperaba con su viejo coche. El camino hacia la ciudad fue en silencio, solo interrumpido por el rugido del motor y el golpeteo de mi corazón. A cada kilómetro sentía que me alejaba de mi antigua vida y me acercaba, sin remedio, a una verdad que lo cambiaría todo. El coche de Julián avanzaba despacio por la carretera húmeda, entre montañas que parecían vigilarnos con su silencio eterno. Yo no apartaba la mirada del cristal, viendo los árboles desdibujarse como sombras, intentando adivinar en sus formas algún presagio de lo que me esperaba. Julián tampoco hablaba. Sus manos, firmes en el volante, parecían tensas, y de vez en cuando me miraba de reojo, como si quisiera darme valor, pero tampoco se atreviera a pronunciar palabra. Al llegar a la ciudad, el bullicio me golpeó como un recuerdo lejano. Tantos años había pasado casi encerrada en la rutina del pueblo, que aquel ruido de coches, voces y escaparates iluminados me parecía otro mundo. Caminamos juntos hasta una clínica discreta, en una calle donde nadie que conociéramos podría vernos. Dentro, el olor a desinfectante me mareó. Una enfermera joven me atendió con voz amable, sin imaginar la angustia que me recorría por dentro. Julián esperó en el pasillo, sentado en una silla metálica, con las manos entrelazadas como si rezara. Yo entré, sola. El médico fue directo, sin rodeos innecesarios. Me hizo preguntas rápidas, me tomó muestras y me pidió que esperara unos minutos. Aquella espera me pareció eterna. Escuchaba cada paso en el pasillo, cada voz apagada en las habitaciones vecinas, como si todo el mundo supiera mi secreto. Finalmente, el médico volvió con un papel en la mano. Sus palabras aún resuenan en mi memoria, sencillas, firmes, imposibles de negar. Está usted embarazada. El mundo se me detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Por un instante no pude hablar, ni respirar. El médico me preguntó algo más, pero no escuché. Solo tenía la palabra, embarazada, repitiéndose como un eco dentro de mí. Cuando salí, Julián se levantó de golpe, buscando respuestas en mis ojos. Yo no dije nada, simplemente le entregué el papel arrugado entre mis dedos temblorosos. Él lo leyó, y al terminar, me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería. No estás sola, me susurró al oído. Pase lo que pase, estoy aquí. El regreso al pueblo fue silencioso, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio pesado, cargado de certezas. Miraba por la ventanilla, viendo los campos pasar, y me repetía una y otra vez, llevo dentro una vida, y es de él. Al llegar, la rutina siguió como si nada.
Mis padres no notaron mi ausencia, creyeron que había ido al mercado. Yo fingí normalidad, pero por dentro sentía que cada gesto, cada palabra, cada respiración era distinta. Esa noche, volví al establo. Julián ya estaba allí, como si el destino nos empujara a encontrarnos siempre entre esas paredes impregnadas de heno y memoria. Nos miramos largo rato sin hablar, hasta que él acarició mi vientre con una delicadeza que me hizo llorar. «Es nuestro secreto», dijo en voz baja. «Sí», respondí, sabiendo que ese secreto era tan hermoso como peligroso. El caballo resopló suavemente, como si aprobara aquella unión clandestina, y en medio de la penumbra sentí que ya no había vuelta atrás. Los primeros meses pasaron como un susurro que solo yo podía escuchar. Nadie más parecía darse cuenta. Mi vientre aún no se notaba demasiado, y yo me aferraba a esa ventaja para esconder lo que dentro de mí crecía día tras día. Sin embargo, mi corazón no me dejaba en paz, cada vez que me miraba al espejo, me preguntaba cuánto tiempo más podría fingir. En casa, mis padres seguían con sus rutinas. Mi madre, con sus manos arrugadas pero ágiles, preparaba conservas para el invierno, mi padre se ocupaba de arreglar la leña, y a veces lo ayudaba Julián, como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo miraba de reojo, y en cada gesto suyo encontraba señales que me recordaban que él sabía la verdad. Una verdad que nos unía y nos condenaba. Las noches eran las peores. Me revolvía en la cama, incapaz de dormir, pensando en el futuro. ¿Qué diría la gente del pueblo cuando la verdad saliera a la luz? ¿Cómo soportaría la vergüenza de ser señalada por haberme entregado a un hombre de la edad de mi padre? Y, peor aún, ¿cómo escondería que llevaba dentro su hijo? Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a lavar ropa en el patio, sentí una punzada fuerte en el vientre. Me encogí de dolor, tratando de disimular, pero mi madre se acercó enseguida. «¿Estás bien, hija?», preguntó, mirándome con sospecha. «Sí, solo fue un calambre», mentí, con una sonrisa débil. Pero su mirada quedó flotando sobre mí, como si hubiera visto más de lo que yo quería mostrar. Desde entonces, comencé a tener miedo de cada palabra, de cada gesto, como si cualquiera pudiera descubrirme con solo mirarme. Julián trataba de darme fuerzas. Nos encontrábamos en el establo con más cautela que nunca, hablando en voz baja, planeando cómo sería el futuro. Una noche me tomó de las manos y dijo: «Cuando llegue el momento, yo daré la cara. No dejaré que cargues sola con esto». «No lo entiendes», respondí, con lágrimas en los ojos. «Tú puedes enfrentarte a lo que dirán, pero yo seré la que lleve la marca, la señal que no se borra». Él me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Pero el miedo seguía allí, agazapado, creciendo junto a la vida que latía en mi interior. Con el paso de las semanas, mi cuerpo comenzó a cambiar de manera evidente. Ya no podía ocultarlo tanto. Empecé a usar vestidos más holgados, a evitar miradas directas, a fingir malestares para justificar mi aspecto cansado. Pero cada vez que cruzaba el pueblo, sentía que los ojos de todos me perseguían, como si supieran, como si intuyeran algo que yo no decía. Y lo peor llegó un día en la tienda, cuando una vecina, curiosa y afilada como un cuchillo, me dijo en voz baja, con media sonrisa: «Te veo distinta, muchacha. ¿No será que escondes algo?». Mi corazón se detuvo. Sonreí como pude, negando con un gesto, pero esa frase me persiguió todo el día. Esa noche, al encontrarme con Julián, le confesé el miedo. «Ya lo saben», dije. «O lo sabrán pronto. No podemos seguir escondiéndonos». Él me acarició el rostro, con la serenidad de quien ha vivido demasiadas batallas, y respondió: «Entonces, que lo sepan. Ya no hay marcha atrás». Me quedé en silencio, sabiendo que ese secreto pronto dejaría de serlo, y que mi vida, nuestra vida, iba a cambiar para siempre. El otoño había teñido de rojo y dorado los árboles de la ladera. El aire olía a humedad y a leña recién cortada. Pero en mi pecho, cada paso que daba por el pueblo se sentía como una condena. Mi vientre ya no podía ocultarse del todo,
la ropa holgada apenas disfrazaba la curva incipiente que cada día se marcaba más. Esa mañana fui al mercado con mi madre. Ella charlaba con las vecinas como siempre, sin sospechar nada, pero yo sentía el peso de las miradas en mi piel. Alguien me observaba demasiado. Era Rosa, la mujer del panadero, conocida por su lengua afilada y sus ojos que parecían atravesar las apariencias. «Te noto cambiada, hija», dijo, sonriendo con malicia mientras me entregaba el pan. «Qué bien te sienta el otoño, casi diría que floreces». Me quedé helada. Quise reírme, desviar la conversación, pero sentí que en sus palabras había veneno. La forma en que me miró, bajando los ojos hacia mi vientre, lo decía todo. Esa noche se lo conté a Julián. Nos vimos en el establo, como tantas otras veces, pero la calma de antes había desaparecido. Yo temblaba, con miedo real. «Nos han visto, Julián. O al menos lo intuyen. Rosa no tardará en contárselo a todo el pueblo». Él se pasó la mano por la cara, preocupado. Lo sospechaba. Hace unos días la encontré en el camino, me saludó con demasiada insistencia, como si buscara algo. «Tenemos que tener cuidado». «Ya es tarde para eso», contesté, llevándome las manos al vientre. «Pronto no habrá vestido que lo oculte». El silencio nos rodeó como un muro. Solo se oía el caballo removiéndose en la paja, como si también sintiera nuestra angustia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que salía de casa, las miradas se clavaban en mí. Algunas eran de curiosidad, otras de juicio, otras simplemente de sorpresa. Mi madre empezó a preguntarme si comía demasiado, si estaba engordando. Mi padre me miraba de reojo, como si algo en él sospechara pero no se atreviera a decirlo. Y entonces llegó la primera señal clara. Una tarde, al volver del río, escuché a dos mujeres hablando entre susurros en la plaza. No me vieron, pero las palabras quedaron grabadas en mi memoria. ¿No lo notas? Está embarazada, seguro. ¿Y de quién? Nadie la ha visto con un hombre. Pues a mí no me engaña. Demasiadas veces la he visto cerca del establo cuando pasa Julián. Me quedé paralizada. El secreto que tanto había protegido se desmoronaba frente a mí. Corrí a casa, con lágrimas en los ojos, sabiendo que la verdad estaba a punto de estallar. Aquella noche, al encontrarme con Julián, le dije con la voz rota. «Nos van a destruir. Ya no es un rumor, es un cuchicheo que crece cada día». Él me tomó de los hombros y me obligó a mirarlo a los ojos. «Escúchame. Si el pueblo habla, que hable. Yo asumiré todo. No dejaré que te señalen sola». Pero yo sabía que no era tan fácil. La vergüenza, el escándalo, la condena de vivir en un lugar donde todos se conocen, era un peso que caía sobre mí, sobre nosotros, como una tormenta inevitable. Esa noche apenas dormí. Cada crujido de la casa me parecía el eco de un juicio que ya había comenzado. Y mientras el bebé crecía dentro de mí, el rumor crecía fuera, en cada esquina, en cada boca dispuesta a repetirlo. El aire en casa se volvió más pesado que nunca. Hasta las paredes parecían observarme. Desde hacía semanas notaba cómo mis padres se miraban entre ellos cuando yo pasaba, intercambiando silencios que decían más que cualquier palabra. Una tarde fría, mientras pelábamos patatas en la cocina, mi madre dejó caer el cuchillo sobre la mesa. El golpe seco me heló. Levantó los ojos hacia mí, y en su mirada ya no había ingenuidad, sino un conocimiento doloroso. «Hija», dijo, con un suspiro profundo. «Tú y yo hemos compartido todo. No me puedes engañar. Yo también fui joven una vez. Sé lo que significa ese brillo en la piel, esa curva en tu vientre». Me quedé sin aire. El cuchillo se me resbaló de las manos y golpeó el suelo. «Madre», yo, balbuceé, incapaz de formar una frase. Ella me miró con una ternura dolida, como si quisiera abrazarme y al mismo tiempo sacudirme. «¿Quién es? Dime la verdad, hija». En ese instante, mi padre entró en la cocina. Traía en las botas el barro del corral,
y en el rostro la dureza de quien intuye una traición y no sabe cómo digerirla. No hace falta que lo diga, soltó, con voz grave. Todos en el pueblo lo saben ya. Sentí un golpe en el pecho. El mundo se me vino abajo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con voz temblorosa. Mi padre apretó los puños y clavó los ojos en mí. Que no soy tonto. Que cada vez que sales de noche, cada vez que desapareces, cada vez que vas al establo con esa excusa del caballo, yo lo sé. Mi madre intentó calmarlo, pero él continuó, la voz rota entre la furia y la tristeza. Julián. Ese hombre, el amigo de toda la vida. El que se sentaba en mi mesa, el que compartió conmigo jornadas enteras en el campo. ¿Cómo has podido? Las lágrimas me cayeron solas, como si me hubieran roto por dentro. No encontré palabras. Yo no lo busqué, murmuré. Pasó, padre, pasó y ya no hubo marcha atrás. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre se tapó la cara con las manos, sollozando en silencio. Mi padre se levantó de golpe, la silla rechinando contra el suelo. Has manchado nuestra casa, hija, dijo, con voz quebrada. Has manchado nuestro nombre. Sentí que todo el aire me faltaba. Era como si de pronto el techo fuera a venirse abajo. Quise correr, esconderme, volver al establo donde al menos me sentía viva. Pero no pude moverme. Al final, mi madre me tomó de la mano. Tenía la piel helada, pero su gesto fue firme. Ya no se puede ocultar más, susurró. Tendrás que enfrentarlo. Tarde o temprano, todo el pueblo lo sabrá. Y cuando nazca esa criatura, se sabrá aún más. Subí a mi habitación con el corazón hecho trizas. Desde la ventana vi la silueta de Julián que cruzaba el camino hacia su casa, con paso lento, como un hombre cansado. Y comprendí que el amor que nos unía estaba a punto de arrastrarnos a los dos al abismo. Aquella noche, en la soledad de mi cama, sentí por primera vez verdadero miedo. Ya no era solo culpa, ni vergüenza, ni deseo. Era miedo real, miedo a perder a mis padres, miedo a ser señalada por todos, miedo a que la vida que había empezado a crecer dentro de mí naciera bajo la sombra del escándalo. Y aún así, mi corazón seguía latiendo por Julián. El amanecer trajo consigo un rumor que se extendió más rápido que la niebla entre las montañas. Cuando salí al corral, escuché las voces de dos vecinas cuchicheando junto a la tapia. No hicieron el esfuerzo de disimular, hablaban lo suficientemente alto como para que yo las oyera. Dicen que no es de nadie más que de Julián, murmuró una. ¡Qué vergüenza! Con la hija y el padre de casi la misma edad, contestó la otra, con un bufido indignado. Me ardieron las mejillas, pero no tuve fuerzas para responderles. Caminé hacia el establo con los ojos clavados en la tierra. Allí, como cada mañana, estaba Julián, acariciando el hocico del caballo con sus manos ásperas. Me miró y supe, por la sombra en sus ojos, que él también había escuchado los rumores. Ya hablan todos, dijo, con voz apagada. Me quedé quieta, sintiendo el frío calarme los huesos. Lo sé. Mis padres también lo saben. Julián suspiró y se apoyó en la viga de madera. Sus hombros, siempre tan firmes, parecían ahora encogidos por el peso del mundo. He pasado la vida entera trabajando para ganarme el respeto de este pueblo. Y ahora me miran como si fuera un ladrón de vidas, un pecador que no supo controlarse. Me acerqué despacio y le tomé la mano. La suya estaba helada, pero la apretó con una necesidad urgente. No eres un ladrón, Julián. Lo que pasó entre nosotros, no fue un accidente ni un capricho. Fue real. Fue lo único verdadero que yo he sentido en 45 años de mi vida. Él bajó la cabeza y me besó la frente, con una ternura desesperada. Pero hay algo que no podemos ignorar, dijo. Ese niño que llevas dentro. Es mío. Y aunque el pueblo nos escupa al pasar, yo no voy a apartarme. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una campana. Por primera vez, Julián decía en voz alta lo que yo apenas me atrevía a pensar,
que aquel hijo era suyo, y que él no iba a huir. ¿Y si mi padre te enfrenta? Pregunté, temblando. Lo hará, respondió, sin dudar. Y yo aguantaré lo que venga. Porque no pienso negar ni lo que siento por ti ni la vida que hemos creado juntos. En ese instante escuchamos pasos acercándose. Era don Mateo, el alcalde, un hombre de pocas palabras pero con ojos que todo lo veían. Se detuvo frente al establo y nos miró con una calma inquietante. El pueblo ya lo comenta, dijo, directo, sin rodeos. No os servirá de nada esconderos. Preparad lo que tengáis que decir, porque pronto no habrá esquina ni misa donde no os señalen. Se marchó sin esperar respuesta. El silencio que dejó tras de sí fue más duro que cualquier insulto. Julián me miró de nuevo, y en su rostro vi una mezcla de miedo y decisión. Nos queda poco tiempo, hija, dijo, casi en un susurro. Tendremos que elegir, o vivir escondidos, consumiéndonos en la culpa, o aceptar lo que somos y enfrentarlo todo juntos. Me apoyé en su pecho y cerré los ojos. Su corazón latía fuerte, decidido, como si ya hubiera tomado la elección que yo aún temía pronunciar en voz alta. La noticia no tardó en llegar a oídos de mi padre. Él siempre había sido un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada que imponía más que cualquier discurso. Aquella tarde, cuando entré en la cocina, lo encontré sentado a la mesa, la cara endurecida como una roca. La cuchara de madera que sostenía entre los dedos temblaba levemente, y entendí que lo que estaba por suceder no tendría marcha atrás. ¿Es cierto, Clara?, preguntó, con voz grave, sin mirarme a los ojos. Me quedé paralizada. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Intenté hablar, pero solo logré un hilo de voz. Padre. No me llames así para mentirme, me cortó, golpeando la mesa con la palma abierta. El pueblo entero habla. Y yo quiero escucharlo de tu boca. ¿Es cierto que te has metido en la cama con Julián? ¿Con mi amigo, con el hombre que jugaba cartas conmigo en la taberna? Las palabras se clavaron como cuchillos en mi pecho. No había manera de esconderme. Ni siquiera de negarlo. Lo supe entonces, mentir sería peor que confesar. Sí, dije, apenas en un susurro, pero lo bastante alto como para que él lo escuchara. El silencio que siguió fue insoportable. Su respiración se hizo más fuerte, más cortante. Y de pronto, como arrastrado por un impulso, se levantó y salió de la casa. Yo lo seguí, temblando, hasta el establo. Allí estaba Julián, acariciando al caballo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Julián. Rugió mi padre al entrar. Ven aquí, malnacido. Julián se giró y sus ojos se encontraron con los de mi padre. No huyó, no negó nada. Caminó hacia él con la frente alta, aunque sus labios temblaban. Mateo, escúchame, empezó a decir. No me llames por mi nombre. Le interrumpió mi padre. Eras mi amigo. Venías a mi mesa. Y mientras tanto te metías en la cama de mi hija. Julián bajó la cabeza, como si aquellas palabras fueran piedras que caían una tras otra sobre él. Pero luego volvió a levantarla y habló con una calma que me sorprendió. No lo planeé, Mateo. No fue una traición. Fue amor. Un amor que nació sin pedir permiso. Mi padre se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello de la camisa. Amor. ¿A mi edad, Julián? ¿No tenías otra mujer en el mundo que no fuera mi hija? Yo grité, intentando separarlos. Basta, padre. No lo entiendes. Yo también lo amo. Y, estoy esperando un hijo suyo. Las palabras cayeron como un rayo en mitad de la tormenta. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, soltó a Julián de golpe y retrocedió un paso, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. ¿Un hijo?, repitió, incrédulo. Julián dio un paso hacia él, con las manos abiertas. Mateo, sé que lo odias ahora mismo. Sé que esto te destroza.
Pero ese niño es vida. Y no pienso apartarme de él ni de Clara. Mi padre lo miró con un odio que jamás había visto en su rostro. Luego se giró hacia mí y su voz fue un susurro quebrado. Has deshonrado mi casa. Has traído la vergüenza a nuestra sangre. Se marchó sin mirar atrás, y yo caí de rodillas en la paja, temblando, con Julián arrodillado a mi lado. El establo quedó en silencio, pero yo sabía que aquella no sería la última batalla. Después de aquel enfrentamiento con mi padre, todo cambió en cuestión de horas. Al día siguiente, cuando fui a comprar pan, las miradas se clavaban en mí como espinas. Nadie me habló. Nadie me saludó. Incluso la panadera, que me conocía desde niña, me entregó el pan sin mirarme, como si tocar mis manos fuera una mancha. El rumor había corrido como pólvora. En un pueblo pequeño nada permanece en secreto. Clara, la solterona de 45 años, se acuesta con Julián, el viejo amigo de su padre. Y para colmo, ahora estaba embarazada. Lo que antes era silencio se convirtió en cuchicheos, y lo que eran sonrisas se transformó en rostros torcidos de desprecio. Julián lo sabía. Aquella misma tarde salió conmigo a caminar por la plaza. Lo hizo a propósito, con la cabeza erguida, la espalda recta, como si quisiera gritar al mundo que no se avergonzaba. Yo temblaba, porque sentía cómo nos atravesaban las miradas, como las mujeres se daban codazos entre ellas y los hombres bajaban la voz apenas pasábamos. Déjalos que hablen, me dijo Julián en voz baja, apretándome la mano. Ninguno de ellos sabe lo que sentimos. Ninguno de ellos estuvo allí, cuando nos miramos y no hizo falta decir nada. Pero no era tan sencillo. Esa noche, alguien arrojó piedras contra la ventana de mi cuarto. Y en el establo, donde tantas veces habíamos encontrado refugio, alguien pintó con carbón una palabra que me hirió más que cualquier golpe: vergüenza. Yo lloraba, escondida entre las sombras del establo, acariciando el lomo del caballo que parecía entender mi tristeza. Julián llegó poco después, su rostro manchado de cansancio y rabia. He hablado con algunos en la taberna, me dijo. Les dije que no era asunto suyo, que mi vida y la tuya solo nos pertenecen a nosotros. Pero ya sabes cómo son. Solo beben y hablan. Lo vi, fuerte en su manera de enfrentar al mundo, pero también con los hombros cargados de soledad. Porque poco a poco, él también empezaba a perder cosas, amigos que lo evitaban, vecinos que ya no lo saludaban, hombres que lo llamaban traidor por haber cruzado una línea que nadie se atrevía a imaginar. Una noche, cuando me abrazaba en silencio en el establo, me lo confesó. Clara, si todo esto se hace insoportable para ti, dime la verdad. Yo me voy. Prefiero cargar con la condena antes que verte sufrir. Le puse una mano en el rostro, temblando. No, Julián. No me dejes. Tú eres lo único verdadero que tengo ahora. Aunque todos nos den la espalda, yo sé que contigo no hay mentira. Nos quedamos allí, abrazados, mientras afuera el pueblo parecía volverse cada vez más hostil. Y sin embargo, en medio de tanto rechazo, había un calor extraño, como si el mundo se hubiera reducido a nosotros dos y al latido que crecía dentro de mí. Sabía que se avecinaban tiempos más duros, pero también supe algo con claridad: aunque el pueblo me despreciara, aunque mi padre me negara, yo no pensaba renunciar a lo que había encontrado. Mi madre siempre había sido la voz suave de la casa, la que amortiguaba los gritos de mi padre y el peso de las tradiciones que gobernaban nuestra vida. Durante días, apenas la había visto. Se quedaba en la cocina, ocupada con los calderos, o en su cuarto, evitando cruzar miradas conmigo. Yo sabía que me quería, pero también sabía que estaba atrapada entre dos fuerzas, la de un marido colérico y la de una hija que se había convertido en la vergüenza del pueblo. Aquella tarde, sin embargo, vino a verme. Estaba en el establo, peinando al caballo como excusa para huir de la tensión de la casa, cuando escuché sus pasos lentos en la paja. Levanté la vista y la vi entrar, con un pañuelo en la cabeza y las manos entrelazadas. Clara, dijo, en voz baja, como si le costara pronunciar mi nombre. Tenemos que hablar. Me quedé inmóvil. El caballo resopló,
como si también presintiera el peso de aquel momento. ¿Qué quieres que diga, hija? Continuó, avanzando hacia mí. ¿Qué me duele? Que cada noche escucho a tu padre maldecir tu nombre, y que cada mañana me levanto con miedo de que algo peor pase. Le temblaban los labios. No la había visto llorar en años, y sin embargo, allí estaba, con los ojos rojos. Mamá, susurré, acercándome. Yo no busqué esto, no lo planeé. Pasó. Y lo amo. Me miró de frente, y en sus ojos descubrí algo que no esperaba, no era solo tristeza, era también compasión. Lo sé, Clara. Te creo. Su voz se quebró. Te vi crecer sin conocer el amor. Te vi con 45 años, sola, cuidando de nosotros, mientras todas las demás mujeres del pueblo tenían marido e hijos. Yo sabía que tarde o temprano algo iba a romperse dentro de ti. Sentí un nudo en la garganta. Ella sabía. Siempre lo había sabido. Pero tienes que entender, añadió, que el pueblo no perdona. Y tu padre menos. Él siente que Julián lo ha traicionado, más que tú. Es como si le hubiera robado algo suyo. La abracé. Y por primera vez en semanas, mi madre me devolvió el abrazo. Sentí sus manos débiles en mi espalda, pero también la tibieza de su cariño, que aún estaba allí, oculto bajo capas de miedo. Sea como sea, hija, yo estaré contigo cuando llegue el niño, me susurró al oído. Aunque el pueblo hable, aunque tu padre te dé la espalda, yo no te dejaré sola. Me separé de ella con lágrimas en los ojos. En medio de tanto rechazo, esas palabras eran un faro. Y entonces comprendí que no todo estaba perdido, había grietas en el muro del odio, y a través de ellas, aún podía entrar la luz. Esa noche, cuando Julián vino al establo, le conté lo que había pasado. Sus ojos se humedecieron, aunque no lloró. Tu madre es más valiente de lo que todos piensan, me dijo. Quizá, con el tiempo, también tu padre. Yo lo dudaba. Pero al menos ya no me sentía completamente sola. Entre Julián, mi hijo por venir y ahora mi madre, había empezado a tejerse un hilo frágil que me mantenía en pie. Al principio fueron solo susurros. Vecinas que se quedaban más de la cuenta en la fuente, mujeres que fingían comprar pan para espiar mejor en la plaza. Yo sentía sus miradas en mi vientre a un plano, pero ya sabían. Era como si el aire mismo les hubiera llevado la noticia antes de que mi cuerpo la confirmara. Una mañana de mercado, cuando fui con mi madre a comprar legumbres, escuché claramente el cuchicheo detrás de mí. ¿Has visto cómo camina? Se le nota ya. Y dicen que el padre es Julián. Un pecado doble, mujer. Un pecado que traerá desgracia. Tragué saliva y apreté los dientes. Mi madre, a mi lado, me agarró del brazo con fuerza, como si pudiera protegerme con un simple gesto. Caminamos erguidas, pero yo notaba como la vergüenza me quemaba las mejillas. En el pueblo, los rumores eran como un río desbordado, empezaban siendo pequeños hilos de agua, pero pronto arrastraban todo lo que encontraban a su paso. En cuestión de semanas, ya no eran cuchicheos, eran palabras abiertas, frases lanzadas a la cara. Deshonra. Escuché una tarde cuando pasaba frente a la iglesia. Has manchado el nombre de tu familia. Y lo peor era que Julián también lo sufría. Lo vi un día en la taberna, soportando las burlas de los hombres que lo acusaban de viejo ridículo, de haber perdido la cabeza por una mujer que podía ser su hija. Él no respondía. Solo apretaba la mandíbula, miraba su vaso y aguantaba el peso del desprecio. Una noche, en el establo, lo abracé con fuerza. No puedo más, Julián, le confesé. Siento que cada paso que doy por el pueblo es una condena. Mírame, me dijo, tomando mi rostro entre sus manos ásperas. No vives para ellos, Clara. Vives para ti, para nosotros y para este hijo que viene. Déjalos que ladren. Algún día se cansarán. Quise creerle, pero no era tan fácil. El estómago empezaba a redondearse,
mi ropa ya no me cerraba como antes, y con cada cambio físico, los murmullos crecían. Hasta en misa, cuando me arrodillaba, sentía los ojos clavados en mi espalda como cuchillos. Pero entre toda esa condena, había también gestos que me sorprendían. Una vecina joven, recién casada, me dejó discretamente una cesta de frutas en la puerta. Otra, al cruzarnos, me susurró: «Sé fuerte. Alguna de nosotras querría tener tu valentía». Y comprendí que no todo eran piedras. Había también silencios que me sostenían, miradas que no juzgaban, mujeres que, en secreto, me admiraban por haber roto la jaula de las normas. Aquella noche, tumbada en la cama, acaricié mi vientre apenas visible y supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. El niño que crecía dentro de mí era la prueba de que, incluso entre la condena, había nacido algo verdadero. El día que mi padre lo supo con certeza fue una tarde de domingo, cuando regresamos de misa. Hasta entonces, aunque sospechaba, había preferido callar, quizá para evitar enfrentarse a una verdad que le desangraba el orgullo. Pero esa tarde, mientras yo me inclinaba en el patio para dar de comer a las gallinas, el pañuelo con el que me sujetaba la falda se aflojó. La tela cayó un poco y dejó ver, sin posibilidad de negarlo, el abultamiento redondo de mi vientre. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre, en cambio, enrojeció como nunca lo había visto. «Clara», rugió, con una voz que resonó en todo el corral. «¿Qué es esto? Contesta». Intenté cubrirme, pero ya era tarde. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban. «Padre, yo». «No me digas nada». Me interrumpió, avanzando hacia mí con pasos pesados. «Eres una desvergonzada. Has traído la desgracia a esta casa». Mi madre intentó interponerse, suplicando calma, pero él la apartó con un gesto brusco. «¿Quién es el padre?», exigió. «Dímelo». Me quedé en silencio. El viento de otoño agitaba las hojas secas, y mi corazón latía como un tambor. Entonces, mis labios pronunciaron el nombre casi en un susurro. «Julián». El silencio fue tan profundo que se escuchó el relincho lejano de un caballo. Mi padre se quedó helado. Lo vi llevarse las manos a la cabeza, como si no pudiera creer lo que había escuchado. «¿Julián?», repitió, con una mezcla de incredulidad y furia. «Ese viejo. Ese hombre que podría ser tu abuelo». Golpeó con el puño la mesa del patio, que se estremeció. Mi madre rompió a llorar. Yo, con la frente erguida, apenas podía mantener el equilibrio entre la vergüenza y la necesidad de defender lo que sentía. «Lo amo, padre», dije, con la voz rota. «Y este hijo es fruto de ese amor». Sus ojos se encendieron de rabia. «Amor», escupió. «Has deshonrado mi apellido. ¿Qué dirá el pueblo? ¿Qué dirán nuestros muertos?». Entonces ocurrió lo que había temido, me señaló con el dedo y dictó la sentencia. «Desde hoy, no eres mi hija. Mientras ese vientre te recuerde lo que has hecho, no tienes sitio bajo mi techo». Mi madre intentó detenerlo, pero él fue inflexible. Yo me quedé paralizada unos segundos, sintiendo que todo se derrumbaba. Después, recogí mis cosas apresuradamente, un par de vestidos, una manta, el rosario de mi abuela. Esa misma noche crucé el umbral de mi casa sabiendo que ya no podría regresar. No miré atrás. Sabía que, si lo hacía, me rompería por dentro. Caminé hacia la única puerta que podía abrirse para mí, la de Julián. Cuando me recibió, con su gesto cansado pero tierno, caí en sus brazos. «Lo saben todos», le dije entre sollozos. «Mi padre me ha echado». Él acarició mi pelo y susurró: «Entonces esta será tu casa, Clara. La nuestra. Y la del hijo que esperamos». Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que el precio de esa decisión apenas empezaba a cobrarse. La primera noche que pasé en casa de Julián fue agridulce. El olor a madera húmeda, las mantas gruesas, la lumbre chisporroteando en la chimenea, todo parecía dispuesto para acunarme.
Pero en el fondo de mis entrañas servía un torbellino de miedo, culpa y un extraño alivio. Julián me ofreció su cama, insistiendo en que yo debía descansar, mientras él se acomodaba en una vieja mecedora al lado del fuego. No, Julián, murmuré, con la voz temblorosa. No me dejes sola. Él me miró largo rato. Su rostro surcado de arrugas parecía más cansado que nunca, pero sus ojos aún tenían esa calidez que me había atrapado. Sin decir palabra, se tendió junto a mí, respetando la distancia. No me tocó. Solo su respiración pausada me arrulló hasta quedarme dormida. La mañana siguiente, cuando abrí la puerta de la cocina, escuché voces. Eran dos mujeres del pueblo, que hablaban en la calle, sin saber que yo estaba allí. ¿Lo has visto?, decía una. La hija de Antonio, con el viejo Julián. Una deshonra, respondió la otra. Y encima embarazada. Ya verás cómo acaban. Sentí que la sangre me hervía. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en la madera. Julián, que había escuchado también, se acercó despacio. Déjalas hablar, me dijo. El pueblo siempre tiene hambre de historias ajenas. Pero no era fácil. Cada vez que salía a comprar pan o a por agua, las miradas me atravesaban como cuchillos. Algunas mujeres se persignaban al verme, los hombres bajaban la vista o sonreían con ironía. Nadie me dirigía la palabra. En casa, Julián trataba de darme lo que podía: paz, seguridad, compañía. Me ayudaba a preparar la comida, me acariciaba el vientre con manos temblorosas. A veces lo veía luchar contra la sombra de su propia culpa. Te he quitado todo, susurraba. Tu familia, tu lugar en el mundo. Yo le tomaba la mano, la llevaba a mi pecho y respondía. No me lo quitaste. Lo elegí. Pero las noches eran las más duras. No tanto por el frío, que se colaba entre las tablas de la casa, sino por el peso del silencio. Me preguntaba si había cometido un error irreparable. Pensaba en mi madre llorando a escondidas, en mi padre maldiciendo mi nombre. Y aún así, cuando Julián se acercaba y me abrazaba por detrás, cuando sentía su respiración entrecortada en mi cuello, un calor secreto me recorría. Era un calor de pertenencia, de deseo, de vida nueva creciendo dentro de mí. El invierno llegó pronto ese año. Las primeras heladas pintaron de blanco los prados y el establo donde dormía el caballo se convirtió en nuestro refugio improvisado más de una vez. Allí, entre el olor a paja y a tierra húmeda, encontraba la fuerza para seguir adelante. En esos instantes, aunque el mundo entero nos señalara, aunque mi padre me hubiera expulsado y mi nombre rodara en las bocas de todos, yo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pero en lo más hondo de mi pecho, algo me decía que la tormenta aún no había terminado. Apenas se estaba empezando. El día que decidí bajar al pueblo con Julián fue como caminar desnuda bajo una tormenta de cuchillos. No podía quedarme escondida para siempre, así que, con el corazón apretado y el vientre ya redondeado por los meses, le pedí que me acompañara a la plaza. Si nos escondemos, será peor, le dije, intentando sonar firme. Él me miró en silencio, como si supiera que me estaba empujando a una batalla que aún no estaba lista para librar. Pero aceptó. Caminamos despacio, tomados de la mano. El frío de enero nos mordía la piel, pero el aire no era nada comparado con las miradas que cayeron sobre nosotros en cuanto cruzamos la primera calle. La panadera dejó de amasar. Una mujer mayor, que siempre había sido amiga de mi madre, murmuró algo al oído de otra y se santiguó como si hubiera visto al demonio. Los hombres en la taberna guardaron silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier insulto. De pronto, una voz se alzó desde un grupo de mujeres en la plaza. «Vergüenza debería darte, Clara», gritó. «Con un viejo como tu padre». Me ardieron las mejillas. Sentí como el mundo se me cerraba encima. Julián intentó apartarme, pero me solté de su mano. Caminé unos pasos hacia adelante y contesté con voz temblorosa, aunque clara. Vergüenza sería vivir mintiendo. Yo elegí mi camino. Un murmullo recorrió la plaza,
como un viento helado. Nadie se acercó, pero las miradas me aplastaban. Una niña, inocente, preguntó en voz alta a su madre. ¿Por qué Clara está con ese abuelo? La mujer tiró de ella sin responder. Julián me tomó del brazo, con los ojos húmedos. Ya basta. No tienes que soportar esto. De regreso a la granja, el silencio entre nosotros era espeso. Solo cuando cruzamos el portón, Julián habló. Si quieres, me voy, dijo, clavando los ojos en el suelo. No permitiré que el odio del pueblo te destruya por mi culpa. Levanté la barbilla y lo abracé con todas mis fuerzas. No. Ya es tarde para volver atrás. Te elegí a ti, y a este hijo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, me sentí extrañamente fuerte. El pueblo podía juzgarme, mis padres podían maldecirme, pero dentro de mí algo latía con la fuerza de la vida nueva. Y ese latido era más fuerte que todas las voces juntas. Sin embargo, en el fondo, lo sabía, los rumores no se detendrían allí. Y pronto, algo más grande pondría a prueba nuestra decisión. El ruido de los cascos del caballo en el patio fue lo primero que escuché. Reconocí enseguida el paso, era el caballo de mi padre. Mi corazón se encogió. Miré a Julián, que estaba reparando una puerta del establo, y en sus ojos vi el mismo miedo. Es mi padre, susurré. No tardó en aparecer en el umbral. El frío del invierno se coló detrás de él como una sombra. Estaba más envejecido que nunca, con la chaqueta cerrada hasta arriba y los ojos llenos de fuego. Clara, dijo mi nombre como si le doliera en la garganta. ¿Qué has hecho? Me quedé quieta, incapaz de pronunciar palabra. Sentí que mi hijo en el vientre también se estremecía conmigo. No tienes derecho a entrar aquí, respondió Julián, levantándose despacio, con esa dignidad que nunca le había faltado. Cállate. Rugió mi padre, dándole un paso hacia él. Eres un viejo decrépito, la vergüenza de este valle. ¿Cómo te atreviste a tocar a mi hija? Yo corrí a interponerme, con lágrimas en los ojos. Padre, basta. Grité. No fue él, fui yo. Yo lo elegí. Mi padre me miró como si no me reconociera. El silencio se hizo eterno. Afuera, el viento levantaba polvo seco del camino. ¿Lo elegiste?, murmuró, incrédulo. Asentí con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Lo amo, dije. Y este hijo que llevo es nuestro. El rostro de mi padre se transformó. No de furia, sino de un dolor profundo, como si una herida invisible se le abriera en el pecho. Has matado mi honra, dijo al fin, con voz ronca. Tu madre no puede ni levantar la cabeza en el pueblo. Y tú, con un hombre que podría ser tu abuelo. No me importa la honra, respondí, con voz firme aunque el corazón se me rompía. Me importa la verdad. Y la mía es esta. Julián dio un paso adelante. Su voz tembló, pero no se quebró. Si quieres odiar a alguien, ódiame a mí. Yo acepto tu rabia. Pero no la toques a ella. Mi padre lo miró con ojos enrojecidos. Por un momento creí que le lanzaría un golpe, que todo terminaría en tragedia. Pero se giró hacia mí y murmuró. Ya no eres mi hija. Se marchó, subió al caballo y se perdió por el camino de tierra, dejando tras de sí el eco de sus palabras como un castigo eterno. Esa noche, lloré como nunca. Julián me abrazó en silencio, sin intentar consolarme, solo acompañando mi desgarro. Yo sabía que había perdido a mi familia. Pero también sabía que, en esa pérdida, había elegido una nueva vida, una en la que ya no había vuelta atrás. Y mientras el viento azotaba el establo, entendí que el verdadero juicio apenas comenzaba, no era solo el del pueblo, ni el de mi padre, era el mío propio. Han pasado 7 años desde aquella noche en la que mi padre me negó como hija. 7 inviernos, 7 primaveras, 7 otoños en los que aprendí a vivir con la mirada del pueblo clavada en la espalda,
como si cada paso que daba dejara huellas imborrables en la tierra. Mi hijo, Daniel, tiene ahora 6 años. Corre por el campo con la misma energía con la que yo lo soñé en mi vientre. Cada vez que lo veo montado en el viejo caballo de Julián, siento que el destino me llevó justo a donde debía. Aunque los murmullos no han callado, aunque las mujeres aún se tapan la boca cuando paso junto a ellas, mi niño es la prueba de que la vida puede nacer incluso del escándalo. Julián sigue a mi lado. Está más envejecido, sus manos tiemblan cuando trabaja la madera y su espalda ya no soporta largas jornadas. Pero sus ojos, esos ojos que me cautivaron la primera vez que nos miramos en el establo, siguen teniendo la misma claridad. Nunca dejó de mirarme como si yo hubiera sido un regalo que no esperaba. Y, sin embargo, no todo ha sido paz. El pueblo nunca lo aceptó. Las fiestas nos encontraron siempre ausentes, los bautizos y bodas de vecinos se convirtieron en eventos a los que ya no fuimos invitados. Mi madre murió sin volver a mirarme, y mi padre se fue de este mundo sin perdonarme. Esa herida todavía me pesa. Hubo noches en las que dudé. Me pregunté si había arruinado mi vida por un amor imposible, si había condenado a mi hijo a crecer en un entorno hostil. Pero luego lo veía dormir, con la respiración tranquila, y entendía que ninguna vida manchada de mentira podría haber sido mejor. Elegí la verdad, aunque fuera dura. Con el tiempo, también aprendí que Dios no me había abandonado. Quizás me puso en este camino para enseñarme a ser fuerte, para obligarme a elegir entre la apariencia y lo real. Hoy sé que lo real siempre duele, pero también es lo único que vale la pena. Un día, mientras caminábamos al atardecer, Daniel me preguntó: «Mamá, ¿por qué dicen que papá es mayor que tú?» Lo miré y sonreí. Porque el amor no entiende de edades, hijo. Solo entiende de verdad. Y lo abracé, sintiendo que, aunque el mundo entero siguiera juzgándome, mi hogar estaba en esos brazos pequeños y en la compañía del hombre que, contra todo pronóstico, me había dado un motivo para creer. Hoy ya no temo a los cuchicheos ni a los juicios. Hoy camino erguida, aunque las cicatrices nunca se cierren del todo. Porque descubrí que la vida es demasiado corta para no vivirla con el corazón encendido. Si estás escuchando mi historia, recuerda esto: el amor no siempre llega cuando lo esperamos ni en la forma que el mundo aprueba. A veces es un incendio que arrasa con todo, y lo único que podemos hacer es decidir si huimos, o si nos quedamos a arder. Yo me quedé. Y aquí sigo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te hizo sentir, pensar o emocionarte, te invito a suscribirte para acompañarme en más relatos. Porque hay muchas vidas, muchos secretos y muchas pasiones escondidas que aún esperan ser contadas.